Bueno, el encuentro entonces se organiza en 5 momentos. En un primer momento vamos a trabajar sobre las concepciones de salud, que es un poco lo que da el nombre al encuentro de hoy, del seminario. Allí vamos a trabajar con concepciones de salud que están presentes en organismos internacionales, en instituciones nacionales también, de relevancia dentro de lo que es el campo de la salud. Y también vamos a trabajar con las concepciones de salud que ustedes mismos y mismas pusieron en ese formulario, en ese primer encuentro, no sé si recuerdan. Vamos a trabajar sobre eso. En un segundo momento me tomo una licencia para pensar cuáles son los aportes que pueden dar las ciencias sociales para pensar la salud, sobre todo pensando que tal vez en un primer momento podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver o por qué las ciencias sociales son importantes al momento de dialogar con la idea o con las concepciones de salud? En un tercer momento vamos a profundizar sobre el modelo médico hegemónico, vamos a ver sus rasgos, sus características, y vamos esencialmente a criticar esa mirada o esa forma de entender la salud. Y en ese sentido, ese va a ser un momento, si se quiere, más de desarmar, ¿no? Vamos a tratar de desarmar ciertas lógicas, ciertas miradas sobre la salud, y no solo sobre la salud, sino vamos a pensar un poco cuáles son las concepciones de sujeto y del mundo social, por así decirlo en términos generales, que están detrás de esa mirada sobre la salud, para después pasar un momento de café. Ahí vamos a cortar, vamos a tomar un cafecito, y vamos a pasar al cuarto momento, que va a ser una propuesta de el segundo paso, ¿no? Si en las ciencias sociales generalmente pasamos mucho tiempo problematizando o criticando determinadas cuestiones, bueno, en este cuarto momento la idea es una propuesta de una mirada, ¿no? Una mirada para pensar lo social y para pensar la salud. Y por último vamos a trabajar sobre problemáticas de salud concretas, ¿sí? Vamos a trabajar dos problemáticas de salud específicas que van a tener que ver con lo que es las brechas de acceso a la salud, ¿sí? Utilizando dos conceptos que también pueden ser pensados de las ciencias sociales, como son el etnocentrismo y la desigualdad social. No sé si hay alguien acá que sea de alguna carrera de ciencias sociales, sociología, historia, geografía, economía, antropología. Bien, ¿de qué son? Enfermería, sociología, antropología. Ah, genial, perfecto. Bueno, me van a ayudar entonces a plantear algunas de estas discusiones. Genial que estén en este encuentro. Bueno, hasta acá hay una pregunta. Voy muy rápido, ¿se entiende lo que digo? Bien, perfecto. No estoy acostumbrada a hablar con un micrófono y en sociología somos 10 personas, así que para mí esto es tipo, no puedo creer la cantidad de gente que está. Paciencia. Y ahí lo que van a encontrar en ese recurso 1 son distintas definiciones sobre salud que están presentes o se plasman en distintas instituciones u organismos vinculados al campo de la salud, ¿no? Pensar el cuerpo como una máquina, ¿no? Como una máquina que se puede romper, ¿no? Que se puede romper y que si se rompe hay que repararla, hay que arreglarla. Y esta definición, esta concepción de pensar el cuerpo sin otras dimensiones, es decir, no hay alma, no hay mente, no hay sociedad, no hay cultura, no hay nada más que lo tangible, ¿no? Lo físico. Porque ¿qué es lo que se rompe? Lo que se puede ver, ¿no? Es difícil ver algo que se rompe si no lo podemos ver, no lo podemos tocar. Entonces nos limitamos a esa dimensión física del cuerpo. Y en segundo lugar también tiene una lógica muy productivista, ¿no? Pensar que si algo se rompe lo tenemos que arreglar, ¿para qué lo podríamos tener que arreglar al cuerpo, por ejemplo? ¿Para qué es necesario que siga funcionando el cuerpo día a día? Para el trabajo, exactamente. Para seguir siendo funcionales y trabajando y ser funcionales dentro de un sistema, ¿no? Y eso es súper interesante porque esta definición es la definición, si se quiere, fundadora, ¿no? O inicial de esto que vamos a ir criticando durante todo el encuentro, que es este modelo médico hegemónico. Y surge justamente a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, cuando también se inaugura una nueva forma y un nuevo sistema de producción que, ¿cuál sería? El capitalismo, exactamente. Como soy de sociología, vamos a nombrar el capitalismo más de una vez durante todo el encuentro. Y por otro lado, no sé si notaron también que la salud
no se define por la positiva, ¿no? No hay una definición de salud, sino que lo que se plantea allí es que la salud es la ausencia de enfermedad. Es decir, fíjense lo importante de las definiciones en términos de que no estamos haciendo una definición, una conceptualización de salud, sino que estamos yendo por la inversa, ¿sí? Si yo no estoy enfermo, tengo salud. Y la mirada también es estrictamente individual, ¿no? Como lo decíamos al comienzo. Vamos a pasar a la segunda. ¿Esta la conocen? Esta es una clásica. Es la más utilizada, ¿no? Hasta el día de hoy. Si uno tiene que decir, che, ¿qué es la salud? Bueno, es súper interesante esta idea de Estado, ¿no? La idea de Estado implicaría como un punto de llegada. No hay movimiento, ¿no? No hay movimiento. Es llegar a un estado y nos quedamos quietecitos ahí y eso es lo que hace que tengamos salud. Algo para rescatar positivo es que se incluyen dimensiones, ¿no? Ya está lo físico, pero también está lo mental y también está lo social, ¿no? Ahí se amplía un poquito la mirada. Y además hay una definición por la positiva, ¿no? Ya no estamos hablando de que la salud es solo la ausencia de enfermedad o dolencia, sino tratamos de definirlo y hablamos de esta idea de estado de perfecto bienestar. Y me parece súper interesante lo que decía ya una de las compañeras, que era esta cuestión de qué dimensiones vamos a incluir para definir ese bienestar, ¿no? ¿Les parece que en todas las personas el bienestar podría ser lo mismo, o en todas las culturas podría ser igual, o en todos los países? Bien, es una definición muy universal, ¿no? Que invisibiliza, si se quiere, todas las diferencias que pueden existir en eso que es tan amplio como la salud. Bueno, esta definición es del 46. Vamos a ir viendo también que vamos a ir avanzando históricamente en estas definiciones. La tercera es larga, pero bueno, me interesó elegirla porque, bueno, primero que es de la Carta de Ottawa para la promoción de la salud del 86. Bueno, de esta definición me parecía interesante pensar la idea de la promoción, ¿no? De la salud. Ya estamos pensando en un momento previo, ¿sí? A esa idea de Estado, y estamos pensando que existen acciones que se pueden hacer previamente para alcanzar eso que hasta ahora pensamos como la salud en términos generales. Otra cosa que me parece interesante de esta definición es que ya no estamos hablando de individuos, ¿sí? En las anteriores estábamos todo el tiempo centrados la mirada en individuos, ¿sí? En un sujeto individual. Y acá aparece la idea tan interesante de pueblo, ¿no? Ahí el sujeto entonces de la salud pasa a ser un sujeto colectivo. Sin embargo, yo lo que veo en esta definición es como cierta lógica productivista todavía, ¿no? Con esta idea de pensar que uno puede llegar a obtener determinados medios para alcanzar un determinado fin, ¿no? Hay como una especie de idea de cierta elección racional que se puede tener para decir, bueno, necesito alcanzar esto, entonces voy a hacer todo lo posible para, ¿no? Como si uno pudiera estar pensando previamente esa cuestión. Y después también esta idea de fuente de riqueza también es una idea bastante productiva, ¿no? En ese sentido, bastante productivista, economicista, si se quiere. Y también vuelve a estar esta idea de la salud ligada a un estado adecuado de bienestar, ¿sí? Físico y mental, ¿no? Lo que decíamos anteriormente. Nombra algo nuevo, que es el control sobre los mismos, habla de autonomía. Exacto, eso está buenísimo también. Ahí aparece por primera vez también como cierta autonomía o cierta... Me gusta eso que dijiste porque me hizo acordar algo. Cierta autonomía de quienes serían las personas que, el pueblo que tendría salud o que buscaría tener salud, ¿no? Entonces, también hay un corrimiento de pensar la salud únicamente anclada al espacio hospitalario o a lo que se podría considerar como lo reducido a ese espacio, y también habla de vida cotidiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, la salud sale de ese espacio restringido y pasa no solamente a ser parte de ese pueblo, parte de esas personas que no solamente son los profesionales, sino también parte de la vida cotidiana. Súper interesante. Y por último, la última definición que elegí es una definición que está presente en la nueva y no tan nueva ley de salud mental de acá de nuestro país. Pensemos no en contraposición a las primeras, ¿no? Que estábamos hablando de que no había dimensiones sociales, no había historia. Estamos hablando de un estado, ¿no? Un momento, quietecitos de eso. Y la idea de proceso implica la idea de movimiento, ¿no?
implica la idea de que la salud no es algo que se alcanza o que se llega en un momento determinado, sino que es una construcción, como decía la compañera también, que es día a día, que es cotidiana, que hay que accionar para eso, ¿sí? No es que uno llega a ese momento y ya, sino que hay que hacer eso. Y por otro lado, me parece súper interesante la idea de derechos, ¿no? Es una idea muy potente la idea de derechos, de pensar la salud como derechos. Y pienso la importancia que tiene también pensándolo dentro de lo que es la salud mental, ¿no? Donde durante mucho tiempo... No se lo reconocía como una persona con derechos. Exacto. Se sacaban todos los derechos. Exacto. Se utilizaban mucho las instituciones de encierro, ¿no? La sobremedicalización, terapias de shock, digo, como un montón de cuestiones que hacían a la vulneración de esos derechos. Entonces, pensar la salud mental como un derecho es realmente... tiene una potencia muy grande, ¿no? Para pensar incluso con las concepciones anteriores. Que lo que hace es traer las cuestiones de lo histórico, de lo social y de lo cultural y pensarlas como determinantes, pero no como determinaciones, sino como condiciones o condicionantes de la salud. Entonces hay una relación entre ese sujeto, entre ese individuo, que va a ser efectivamente quien tenga o quien padezca esa problemática, pero que eso está en un contexto más amplio, no solamente tiene que ver con esa persona en particular. Bueno, y acá lo que hice fue traer algunas definiciones que ustedes mismos, que ustedes mismas pusieron en el formulario en el primer encuentro. Nada, lo que hice fue básicamente organizarlas en dos grandes grupos, ¿no? Es decir, había como les decía, 100 definiciones, o sea, una definición por cada persona que estaba acá, pero por otro lado había una cuestión que podía agruparlas, las clasificaciones siempre son arbitrarias y son de quienes las hacen, pero a grandes rasgos se podían agrupar como en dos grandes grupos. Unas primeras definiciones que, ¿a qué les hacen acordar de las anteriores? Esta idea de Estado, ¿no? Estado perfecto, estado de normalidad, bienestar, ¿no? Estado de homeostasis, estado de bienestar físico, mental y social. Bueno, hay una cierta idea que se puede vincular con esas primeras definiciones de las cuales estábamos hablando, ¿no? Esta idea de salud como estado completo de bienestar. Y después, un segundo grupo de definiciones que acá veía manos de gente de antropología seguramente, porque aparecían otras un poquito más complejizando o discutiendo por ahí con esas primeras definiciones, en donde se plantea, por ejemplo, que la idea de salud puede variar, lo que uno defina como salud puede variar según la cultura, ¿no? Según las distintas culturas que existan o de la cultura que estemos hablando. También se planteaba la idea de entender a la salud como un derecho, ¿no? Ahí había esa cuestión que me parecía muy interesante de señalar porque podemos vincularla con la última definición o la definición más de la ley de salud mental. Y se vinculaban esos, o sea, la salud se vinculaba a otros derechos que deben ser garantizados como el trabajo, la educación, la vivienda. Es decir, se lo contextualizaba y se lo vinculaba con otras cuestiones. Y por último, también me parecía interesante estas definiciones que ustedes mismos traían, que era la cuestión de la lucha, ¿no? De pensar como si la salud es un derecho que debe ser garantizado, por lo tanto también implica una dimensión activa, una dimensión de perseguir eso, ¿no? De tratar de conseguir eso en tanto pensarlo como un derecho, ¿sí? No implica que los sujetos, que las personas no tengan capacidad de acción sobre eso, pero que sí que están dados dentro de un contexto de ciertos condicionamientos. Así que, ¿qué me interesaba rescatar de esto para hacer como una gran introducción? Es que si bien acá somos muchas personas y son muchas definiciones, podemos pensar ciertas matrices compartidas, ciertas cuestiones compartidas, ¿no? Que eso también repara un poco las distintas trayectorias formativas que ustedes tienen, pero que a la vez hay algo que es súper interesante y que me interesa rescatar, que no es menor, que es la idea o la capacidad de tratar de definir, ¿no? Definir implica tratar de recortar algo que es súper complejo. Pensemos salud, o sea, ¿qué podría estar ahí adentro? Todo, básicamente, ¿no? Y ese movimiento de tratar de abstraerse y de hacer una definición es súper interesante para pensarlo, ¿no? Y por otro lado,
que más allá de que existan diferentes visiones, un poco la idea del encuentro y de todo el seminario en general es que, como decía Manu en el primero, ¿no? Que hacía ese juego de, bueno, quién está de acuerdo, quién no, tratar de irnos con ciertos puntos en común o con ciertas miradas o con ciertos debates en común, quienes estamos todos aquí. Porque, digo, hay algo que ha llevado a que les interese problematizar la salud. Yo me imagino que si cada uno piensa en sus propias trayectorias, hubo algo que hizo que diga, bueno, necesito problematizar esto, necesito estar o concurrir o ir a un espacio o seguir formándome en esa lógica. En lo personal, no me quiero poner a contar mi vida porque se ponía a hacer un show, no, pero lo que quería contarles es que como alguien de ciencias sociales le interesa algo que tiene que ver con la salud, y lo que a mí me pasó fue que cuando estaba haciendo un taller en sociología, empecé a hacer unas entrevistas a estudiantes de medicina que estaban justo en el conflicto de las PFO. Acá capaz hay algún médico grande, o ¿se acuerdan? Acá está Manu que se acuerda. Acá de la compañía también, ¿no? Bueno, está el conflicto de las PFO, las prácticas finales obligatorias, que no los dejaban hacer eso. Yo decía, qué raro esto, ¿por qué está pasando esto? Yo venía de sociología, que era algo como, nunca iba a pasar esto. No, pero, no sé, otra lógica, ¿no? De la facultad. Y a la vez, lo que me dijo uno de los chicos que estaba entrevistando fue que quien era decano en ese momento decía, ningún hijo de zapatero puede ser médico. O sea, y dije, bueno, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de esa mirada, no? ¿Y qué tipo de profesionales se están formando en esas instituciones con esa mirada? Y ahí, bueno, me puse a pensar cosas relacionadas con la salud. Pero no, digo esto para pensar que a todos creo que nos ha pasado que algo nos ha hecho un poco de ruido y que por eso estamos en espacios de este estilo para reflexionar o para hacernos preguntas. Y también esto, ¿no? Que no existe una única concepción y que pueden existir distintas concepciones y que esas concepciones van a tener también que ver con las trayectorias formativas diversas que tienen quienes trabajan o quienes van a trabajar en salud. Bueno, yo traje algunas cuestiones que me parecían interesantes de señalar en este vínculo entre esta mirada de las ciencias sociales problematizadora para pensar por qué es importante debatir sobre qué entendemos o cómo pensamos la salud. Y en primer lugar es porque básicamente la mirada biomédica, lamento decirlo, sigue siendo la número uno, o sea, la preponderante, la que sigue, como planteo ahí un poco, la que ordena, ¿no? La ordenadora del sistema de salud o del campo de la salud, por decirlo en líneas generales, ¿no? Con esta idea que pensábamos anteriormente. ¿Y a qué me refiero con eso? Con que sea la mirada organizadora, ordenadora, es que básicamente permite organizar prácticas, permite organizar las acciones. Está presente, ¿no? En los espacios formativos todavía, sobre todo pienso tal vez en las... No quiero tomármela del punto con les médiques, no es la intención, pero bueno, pienso también en la facultad, en ese tipo de facultades. Está también presente en los espacios laborales, en los espacios institucionales. También es esta mirada de pensar la salud de forma biomédica exclusivamente, asigna posiciones, roles y jerarquías. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, los equipos de salud o cuáles son el momento de la atención de la salud, cuál es la dimensión primordial o preponderante, ¿no? Que tiende a ser lo biológico. Pienso, las chicas de psico también, ¿no? Pero cómo poner en discusión la salud mental como un problema, ¿no? Que no se ve, bueno, no interesa, ¿no? Los problemas de consumo, digo, un montón de otros problemas que también tienen que ver con la salud y que a veces no se toman tan en cuenta, no tienen tanta preponderancia justamente porque recae esta mirada más biomédica sobre la salud. Y también me refiero a roles y jerarquías, me refiero a tareas, ¿no? Quiénes hacen las tareas que tienen más valor dentro de los equipos de salud y quiénes hacen las tareas que están más desprestigiadas, ¿no? Dentro de los equipos de salud. Quiénes toman decisiones, quiénes ocupan puestos jerárquicos. Además, esta mirada también opera en la construcción de políticas públicas, en la construcción de programas, de planes, ¿sí? Vinculados a lo que es la salud. Vamos a trabajarlo puntualmente en el encuentro que viene, también esta idea de cómo estas miradas permean la formación. Y por último, que creo que es lo clave, todavía es la que tiene mucha incidencia en la atención, ¿no? En el momento del proceso salud, enfermedad, atención, cuidado,
esa mirada biomédica, basta con recordar a cualquiera de nosotros que haya ido al médico o que tal vez haya vivido algún tipo de situación que se vincula con esta mirada que vamos a ir problematizando y caracterizando, que es esa mirada biomédica sobre la salud únicamente. Otra cuestión que me parecía interesante de pensar, de por qué debatir sobre las distintas concepciones de salud, es básicamente porque hay una cierta idea de que es la única forma de ver las cosas, ¿no? Que podemos llamarlo como cierta neutralidad teórica y también neutralidad práctica en algún punto, de cierta pretensión de universalidad. Es decir, es la única mirada o la única forma que se tiene para abordar estas problemáticas, ¿sí? Y eso no es menor porque es un movimiento que se hizo y que ha logrado transformarse en esa, hegemonizar, por así decirlo, y tener esa mirada que tiende a parecer universalista, ¿sí? No es algo que sea, o sea, que no se haya dado un proceso de construcción para que ello haya sucedido. Es decir, hay otros saberes, hay otras miradas que han sido negados y que ese proceso no se visibiliza. Entonces, pensar ya desde desde este espacio que existen otras miradas posibles implica debatir y pensar que esa no es la única mirada posible. A la vez me parece que es importante para pensar en el debate con otros, ¿no? Con otros y otros. Digo, cuando uno va a estar o uno trabaja en un equipo de salud se puede encontrar con personas que tengan una mirada más de este estilo, entonces es importante reflexionar sobre eso. Y también sobre nuestras propias prácticas, ¿sí? Nuestras propias posiciones, desde qué lugar o desde qué lente vamos a mirar la realidad social, vamos a mirar lo que nos pasa, lo que pasa alrededor nuestro, tampoco creo que sea menor. Entonces, hacer ese ejercicio me parece interesante. Y por último, quería señalar que esta idea de las concepciones de salud van a ser como una especie de punto de partida y no un punto de llegada, ¿no? La idea es ir un poco hacia atrás y pensar, como les decía en un inicio, cuáles son las concepciones del sujeto y del mundo social, de la realidad social, que están detrás de estas definiciones de salud, para después poder aplicar justamente esta mirada, esta propuesta de mirar, para pensar problemáticas de salud concretas, ¿no? Y ver cómo esas problemáticas de salud concretas se vuelven o se hacen mucho más complejas si uno va incorporando todos estos elementos que vamos a ir trabajando. Hasta acá, ¿me siguen? ¿Están muy aburridos, aburridas? ¿Se están por desmayar? No se vayan porque me voy a sentir mal. Bueno, modelo médico hegemónico. A ver, vamos a entrarle con todo al modelo médico hegemónico. ¿Alguna escuchó alguna vez hablar de modelo médico hegemónico? Sí. Bien, bueno, genial, entonces, no estamos en la nada misma, es un concepto muy trabajado, ¿no? Creo que seguramente en la mayoría de las carreras se ha trabajado ese concepto. La idea es eso, hacer una caracterización bien general, ir viendo algunos rasgos y algunas críticas que se le ha hecho a este concepto. Primero que nada, decir que es un concepto que, ¿saben quién lo acuñó? Lo creó, por así decirlo. ¿El autor? ¿No? Los de sociología somos fanáticos de los autores. Entonces, como, bien, Eduardo Menéndez, perfecto. Eduardo Menéndez es un antropólogo nacido en Argentina, pero que se fue a vivir a México e hizo un poco toda su trayectoria académica allá. Y vamos a ver, también es uno de los exponentes de lo que se conoce como medicina social latinoamericana y hoy en día salud colectiva, ¿no? Eduardo Menéndez, este concepto lo trabajó en hay muchos artículos de él trabajando este concepto, pero como que lo sistematiza y ahonda en él, sobre todo en un libro que es del 1990, que se llama Morir de alcohol, saber y hegemonía médica, y lo que hace es justamente abordar una problemática como es el alcoholismo y decir, bueno, si vamos a pensar esta problemática como una problemática de salud, me parece que con los insumos o con los elementos que nos da simplemente la medicina no vamos a poder explicar esta problemática, ¿no? No vamos a poder explicar la problemática del consumo, no vamos a poder explicar la problemática de la industria o de la muerte asociada a esto, y sin embargo hay otros espacios terapéuticos que han tenido mucha más
han servido más para abordar esta problemática que los espacios estrictamente médicos en términos de medicalización de esa patología. Entonces, a partir de esa pregunta y de ese caso, él va a ir desarrollando esta categoría. Entonces vemos también cómo, a partir de un problema concreto, se puede elaborar un concepto o se puede elaborar teoría, ¿no?, sobre algo en particular, que no sea solamente la particularidad, sino que trate de establecer una generalización. Bueno, en rasgos generales, plantear dos salvedades de qué implica, por un lado, modelo, ¿no? La idea de un modelo, como su palabra lo indica y que sirve para otros espacios, es un instrumento, ¿sí? Es un instrumento, en este caso teórico-metodológico, que va a construir el autor, es decir, como les decía hoy, hay una selección que va a hacer el autor de determinados rasgos que le parezcan interesantes para construir esta idea de modelo, a partir de lo cual va a analizar la realidad social, ¿sí? Es decir, tiene un valor eminentemente analítico la idea de modelo. Es decir, no vamos a encontrar un modelo médico hegemónico corriendo por los hospitales y lo vamos a poder atrapar. Tal vez sí encontremos un par de médicos hegemónicos que podamos cazar con una red tipo mariposas por la vida, pero no vamos a encontrar modelos médicos hegemónicos. Lo que sí vamos a encontrar son prácticas, saberes, acciones que pueden acercarse a esa idea o a ese tipo de ideal que es lo que va a construir Menéndez con esas características, ¿no? Entonces, básicamente por eso es un modelo. Y por el otro lado, la idea de hegemonía. ¿Alguna vez escucharon esta categoría? Sí. ¿En dónde? ¿O de quién viene? Ah. ¿Cómo? Sí, Gramsci, sí. Bueno, de Gramsci. Bueno, Gramsci es un pensador marxista italiano que trabaja esta categoría de hegemonía y que hoy está muy utilizada, ¿no? Se usa para un montón de cosas, la idea de hegemonía, para pensar un montón de cosas, sobre todo cuestiones más vinculadas a lo político. Pero hablar de hegemonía en este caso implica tener una perspectiva relacional, ¿sí? Es decir, pensar que en este espacio, ¿no?, en la cuestión vinculada a lo que es la salud, hay relaciones, ¿sí? Y esas relaciones son relaciones de poder. Es decir, trabajando un poco la idea de campo que trabajamos en el primer encuentro, en el campo de la salud hay distintos actores que tienen distintos poderes o distintos tipos de poderes y ocupan distintas posiciones de poder y se dan luchas, se dan disputas entre esos distintos actores, ¿no? Entonces, lo que hace la hegemonía o lo que permite un movimiento hegemónico es construir una visión del mundo que tiene una aparente, por un lado, neutralidad, como decíamos por otro lado, y también tiene una pretensión de universalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertos intereses o visiones o saberes que son particulares, es decir, son de un determinado grupo en particular, pero que se presentan como universales, ¿sí? Se presentan como la única forma de... y esto no se da por medio solamente de la coerción, es decir, por medio de la fuerza, no es que vienen y te pegan con algo, sino que también se da a través del consenso, ¿sí? A través de cierto diálogo, de ciertos acuerdos que se dan entre todos esos actores que están presentes haciendo un diálogo entre Bourdieu y Gramsci en ese campo de la salud, ¿no? Y otra cuestión muy interesante es que la hegemonía implica que no hay algo estático, es decir, es así en este momento, pero puede ser de otra forma en otro momento, ¿no? Y ahí hay una capacidad entonces de transformación que es lo que nunca debemos perder como punto de llegada, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que dice Menéndez es que básicamente tenemos que pensar que el modelo médico hegemónico lo que hace básicamente es subalternizar o negar otros saberes sobre la salud que van a quedar en un segundo plano, ¿sí? Y básicamente va a decir que existen otros dos modelos que están en pugna, o sea, como que podemos pensar que el campo de la salud habría tres modelos en pugna. El que hoy en día, o en ese momento que está escribiendo Menéndez, es el que construyó hegemonía, que se presenta como el principal, es básicamente el modelo médico hegemónico, pero que después está el modelo médico alternativo, que tenía que ver más con saberes de índole popular, ¿no? Lo vinculado más a lo cotidiano, a la idea del curandero, ¿sí? Esa mirada. Y después el modelo de autoatención,
que tiene que ver con las prácticas que hacen los individuos y también los grupos, ¿sí? las comunidades, las familias, para también hacer acciones de prevención y de promoción de la salud sobre todo. Y que estos dos modelos van a ser subalternizados por ese modelo que se va a presentar como el único existente. Entonces, como definición, lo que va a decir Menéndez es que básicamente el modelo médico hegemónico es un conjunto de prácticas, saberes y teorías que son el resultado y el desarrollo de la medicina científica, ¿sí? Lo que hoy conocemos como medicina científica, que se da en un momento en particular, que es a fines del siglo XVIII. Recuerdan que decíamos anteriormente que a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, instituía una nueva forma de producción a nivel mundial, que es el capitalismo, y que esos criterios, esas saberes, esas prácticas y demás van a ser legitimados, ¿sí? Como la única forma de entender y atender la salud y la enfermedad, tanto por sus criterios científicos como por los estados, ¿sí? Y ese es el momento en que esto se institucionaliza como práctica y como forma de pensar y atender la salud, los problemas de salud y enfermedad. Volviendo nuevamente a lo que les decía, entonces el contexto de surgimiento es fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. ¿Y por qué es importante esto? Porque implica incluir la dimensión histórica de este tipo de procesos. Es decir, incluir la dimensión histórica implica pensar, bueno, esto es así en un momento determinado o esto surge en un momento determinado y no es que siempre fue así. Entonces, implica que haya posibilidades u otras alternativas para pensarlo, ¿no? Se da también en un momento donde casualmente estamos en un proceso de revolución industrial, donde casualmente se da el proceso de ascenso de la burguesía y la conformación de lo que podemos llamar clase trabajadora, y es un modelo que también surge en los países centrales y que luego se extiende hacia otros países, ¿sí? Países como los nuestros en Latinoamérica. Y a la par que se instaura este modelo como forma de atención de la salud, también se da lo que es el desarrollo del Estado moderno, la constitución del Estado moderno y del capitalismo como sistema de producción. Entonces, acá vemos también nuevamente, para quienes les interesa seguir profundizando, esta formación más desde el materialismo histórico, si se quiere, desde el marxismo, que tiene muchos de los exponentes de la medicina social latinoamericana, de la salud colectiva. Esto visto desde la posibilidad de incorporar la historia como una variable interesante para pensar. Bueno, ¿cuáles son los rasgos estructurales del modelo? Básicamente, ¿cuáles son las características que hacen a hacer lo que es? Que son, como les decía anteriormente, ciertos rasgos que va a plantear Menéndez como estructurales del modelo. En primer lugar, biologicismo e individualismo, ¿no? Van juntos, o podemos pensarlos juntos. Ese es lo que va a decir Menéndez, ese es el rasgo estructural del modelo médico hegemónico. Básicamente es lo que le permite construir legitimidad y lo que le permite construir cientificidad, ¿no? Es decir, pensarse como un modelo científico. Y a historicidad es súper interesante también. Eso yo lo pondría en el puesto 2. Vamos a hacer un ranking. Puesto 1, biologicismo. Puesto 2, a historicidad. El biologicismo entonces es esto, ¿no? Es básicamente explicar las problemáticas vinculadas a la salud esencialmente desde la biología de los cuerpos individuales, ¿no? Desde los individuos. ¿Y eso qué implica? Que todas las otras dimensiones van a estar subsumidas, es decir, van a estar en un nivel de jerarquía mucho menor, no nos van a interesar, ¿sí? O las vamos a pensar como accesorios, ¿no? Y que lo central va a ser mirar la biología de los sujetos. Y eso, va a decir Menéndez, es algo que es constitutivo de la formación profesional, ¿no? Sobre todo de los médicos y médicas, ¿no? Entonces, como que ese va a ser el rasgo que en la formación va a ser predominante y todas las materias, podemos pensar, van a abordar ese aspecto dejando de lado los demás, ¿sí? O los demás van a quedar como subsumidos y van a ser como unas materias accesorias. Básicamente eso, ¿no? Como la biología pasa a ser lo central de la formación y lo central de la práctica. Y eso va a decir Menéndez, se va a expresar tanto en la clínica como en la epidemiología, ¿sí? En la clínica, en términos de esa relación médico-paciente, médico-sujeto de cuidado, ¿no? Como le querramos decir, profesional, vamos a hablar de profesionales así, no,
le damos tanto a los médicos, vamos a hablar de profesional paciente. Básicamente va a ser esta idea que trabajábamos al inicio, que es pensar al cuerpo como partes, ¿no? Pensar en órganos, ¿no? Pensar en pedazos de ese cuerpo, es decir, no verlo en su integralidad, por un lado, en su subjetividad general, y tampoco ver sus deseos, sus aspiraciones, su historia, su vida, ¿sí? Pensarlo como compartimentado. Me acuerdo que cuando hacía una vez trabajo de campo, hablaba con un enfermero y él me decía, nosotros somos diferentes a los médicos. Se picaba. Digo, bueno, acá se pica mal. Y me dice, no, porque nosotros no vamos a ver al hígado de la cama 4. Nosotros vamos a ver a Juan, que tiene una vida, que tiene una familia, que tiene una historia, que le pasan cosas. Y eso era su forma de marcar, ¿no? De desmarcarse, de correrse de esa mirada. Y ahí dije, claro, tiene que ver con esta cuestión, ¿no? De pensar a ese paciente únicamente como eso, como un cuerpo biológico sujeto de intervención. Y en la epidemiología también podemos ver este rasgo biologicista, va a decir Menéndez, sobre todo porque cuando se hacen análisis de epidemiología, que básicamente es pensar cómo evolucionan los padecimientos, las enfermedades en términos más colectivos, en una sociedad, en un país, etc., se incluyen solamente dos variables para analizar, que son el sexo y la edad. Entonces todo se analiza a través de esas dos variables y cómo todo varía en función de eso, y no se incluyen otras dimensiones como por ejemplo la clase, ¿no? Podríamos pensarlo ya si nos vamos a un análisis más sociológico, ¿no? Entonces va a decir que justamente este rasgo de no incluir esas otras variables, por ejemplo en la epidemiología, va a ir al segundo punto, a la segunda característica, que como decía la compañera, es la ahistoricidad, que podemos decir que está en el ranking número 2. La historicidad, que básicamente lo que implica es, bueno, esto, ¿no? No pensar los contextos históricos en los cuales se dan las enfermedades, ¿no? Se dan los procesos de la enfermedad, es decir, no pensar que en determinados momentos, en determinadas épocas, en determinados países, en determinadas situaciones, hay enfermedades que son más preponderantes que otras. Entonces eso nos implica que hay algo más que el individuo enfermándose, ¿no? Si en un momento todo el mundo se muere por paludismo y en otro momento eso ya no existe, bueno, tal vez hay algo ahí, ¿no? Que vaya más allá de los individuos y de la biología. Y lo que va a decir Menéndez justamente es decir, bueno, por ejemplo en Latinoamérica, ¿no? En los países de Latinoamérica durante la década del 40 y del 50, hay un crecimiento de la esperanza de vida, una reducción de la mortalidad y demás, y eso se explica, o se tiende a explicar solamente por la introducción de tecnologías médicas, ¿no? Y no se piensa que en esos años, en la mayor parte de los países de Latinoamérica, se estaban dando otro tipo de procesos, como por ejemplo la implementación de estados de bienestar, ¿no? De ampliación de ciertos derechos sociales o de universalización, por ejemplo en el caso de Argentina, del sistema de salud. Entonces, eso no se piensa como una dimensión analítica que podría ser un mejoramiento de las condiciones o de las situaciones de salud y de enfermedad de las personas, ¿no? Eso no se incluye para el análisis y se reduce a la inclusión de tecnologías médicas. Entonces, el punto, y esto va en relación al punto número 3 en el ranking, que sería la asociabilidad, ¿sí? Básicamente es la no inclusión de la dimensión social, o la inclusión de la dimensión social, como les decía anteriormente, como si fuese un dato anecdótico. Básicamente como la cuestión relativa a pensar lo social no se incluye como materias desde la formación misma, y también eso hace que muchas veces no se piense la práctica médica, ¿no? La práctica profesional como una práctica social, y solamente se la piense como una práctica técnica, ¿sí? Entonces, lo que va a decir, que es bastante polémico, pero me parecía interesante, es, bueno, ¿cuáles son los cuerpos o los sujetos sobre los cuales los practicantes trabajan? Pobres, ¿no? Y dice, bueno, esto no es una consideración ética, no vamos a decir si está bien o si está mal, pero qué tipo, o si no hay una reflexión sobre las posiciones de nosotros en tanto futuros profesionales y de las condiciones sociales que hacen a eso, ¿qué mirada se va creando en ese sujeto que luego va a ser profesional si el único lugar de intervención es ese? ¿Sí? O se trabaja con cuerpos muertos, ¿no? Se trabaja con sujetos que tienen posiciones sociales
de vulnerabilidad solamente, ¿no? Si no hay una reflexión profunda sobre eso, puede haber una interiorización de una mirada que siga reproduciendo la desigualdad, ¿no? La desigualdad social. Entonces ahí se pone picante Menéndez y me parece que es interesante también para pensar. Otro de los rasgos que va a decir Menéndez que tiene, ya dijimos, biologicismo, historicidad, asociabilidad, mercantilismo, vamos a decirlo que es bastante sencillo de pensar, ¿no? Esta idea de también pensar la salud justamente como una mercancía. Y después tenemos el rasgo que también es muy interesante, que es la eficacia pragmática, que básicamente es que ese modelo, esa forma de pensar la salud y de atender los procesos de salud y enfermedad, sirve, ¿no? Ha permitido, por ejemplo, que aumente la esperanza de vida durante todo el siglo XX, ha permitido que se reduzca la tasa de mortalidad. Y por último, lo que va a decir es que también, que tiene un poco relación con un montón de las cosas que ustedes decían, es que básicamente otro de los rasgos que tiene este modelo es que se suele generar una relación de asimetría o de autoritarismo o de participación subordinada y pasiva del paciente en esa relación, en ese proceso, ¿sí? Y que eso tiene justamente que ver con estas concepciones que estuvimos viendo anteriormente. Y lo que quería incorporar, que no lo dice Menéndez, pero me parecía interesante para pensar, que es una autora, se llama Camaraco Cuevas, que va a decir que además de todos esos rasgos, el modelo médico hegemónico también se caracteriza por ser un modelo patriarcal de poder, ¿sí? Y creo que esto es interesante, no sé si hay gente de obstetricia, por ejemplo. Bien. Bueno, cómo se piensan también los cuerpos, ¿no? Las identidades que no son masculinas, ¿no? Dentro del sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Las mujeres, otras disidencias. Entonces, este rasgo, ella lo que hace es trabajar lo que es la violencia obstétrica y, bueno, incorpora ese rasgo como otro rasgo que podemos pensarlo, incluso creo que más hoy en día, ¿no? en nuestros contextos. Para ir cerrando, Menéndez también debe decir que el modelo médico hegemónico tiene algunas funciones, cumple funciones en nuestras sociedades, es decir, por algo existe y para algo está. Primero, las principales o las características, por así decirlo, las tres principales son curativas, preventivas y de mantenimiento. Básicamente eso, ¿no? Sirve para curar, sirve para prevenir enfermedades. Por otro lado, va a decir que el modelo médico hegemónico también lo que hace es contribuir a acciones de control, de normalización, de medicalización y de legitimación. Y que básicamente, y la tercera, ¿no? Económico-ocupacional, la B y la C están en relación con la primera, ¿no? La primera de ellas, de las funciones, la curativa, preventiva y de mantenimiento. Porque va a decir, bueno, en el acto técnico, en el acto médico, en términos técnicos, se realizan sobre todo las funciones de control y normalización y no se reflexiona sobre eso. ¿Y a qué me refiero con esto? Es básicamente lo que venimos charlando un poco sobre qué pasa con esos cuerpos o con esas identidades o con esos espacios, lugares que no encajan en lo que se considera como la normalidad, ¿no? Pensamos, no sé, piensa las violencias que, vuelvo a decir, ¿no? Mujeres, o disidencias, o los cuerpos que no son hegemónicos, ¿no? Y que acceden al sistema de salud. Y que ese control, esa normalización de esos cuerpos se da en ese mismo acto curativo preventivo. Entonces parecería que hay cierta como neutralidad o cierta, bueno, estoy haciéndolo por tu salud, cuando en realidad están otro tipo de funciones que son funciones que exceden a ese acto técnico de esa relación entre individuos. ¿Se entiende a dónde voy? Pienso también en las enfermedades de salud mental, por ejemplo, ¿no? Cómo se han patologizado o sobremedicalizado. Bueno, para eso un poco trae estas funciones que cumple el modelo. Y después el económico ocupacional, que tiene que ver básicamente con que la salud se ha constituido en una mercancía, ¿no? Se ha generado una industria detrás de lo que es la salud, por ejemplo la industria farmacéutica también. Y ocupacional, ¿no? Hoy en día podemos pensar que, además de profesionales, quienes trabajan en el sistema de salud son trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y que es uno de los sectores que mayor fuerza de trabajo tiene también. Entonces, estas son las tres funciones que plantea que tiene el modelo médico hoy en día. Aquí plantea un par de consecuencias que pueden tener, que un poco fueron saliendo en este debate que tuvimos sobre el modelo médico.
básicamente el saber biomédico, o sea, la consecuencia de pensar la salud, a ver, quiero dejar esto claro, es pensarlo únicamente desde esta visión, ¿sí? Es decir, no tener en cuenta todo lo demás, básicamente hace que se reduzca la enfermedad, se reduzca la salud solamente a indicaciones exclusivamente biológicas, ¿no? Que la enfermedad pase a ser patrimonio exclusivo del saber médico, entonces ahí ya no habría una capacidad de agencia de los sujetos que experimentan esas situaciones. Se niega, ¿sí? O se subsume el papel de los sujetos y de las condiciones sociales y económicas que tienen en ese proceso, otra cosa de las que veníamos charlando también en el debate que surgió, y se excluyen efectivamente las relaciones sociales, culturales y de poder, ¿no? Como decíamos hoy. Bueno, ¿quiénes son los que acceden al sistema de salud? ¿Quiénes son los que tienen más problemáticas para acceder al sistema de salud? ¿Sí? Ahí hay relaciones de poder, ¿no? Hay desigualdad. Hay algunos que tienen mayores posiciones o mejores posiciones que otros para ello. Y lo que van a decir Menéndez entonces, en esta idea de la crítica, ¿no? que va a hacer al modelo médico, es que, bueno, en la década de 60, en los 70, en los países de Latinoamérica sobre todo, van a empezar a problematizarse esta visión, ¿no? de la medicina o de la salud y la enfermedad en general. Van a decir, bueno, ahí empiezan a emerger problemáticas, ¿no? Como una reducción de lo que era el descenso que había de las tasas de mortalidad, un crecimiento de la desigualdad social, la aparición de nuevas enfermedades que no estaban estrictamente relacionadas con los periodos anteriores, una crisis de la seguridad social, que también hablábamos un poco en el primer encuentro, es decir, una serie de problemas que van a ir en detrimento de la calidad de vida de las personas y que únicamente si miramos la cuestión biológica o individual no lo vamos a poder explicar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con eso? Y en ese contexto surge lo que podemos llamar como medicina social latinoamericana o epidemiología crítica y hoy en día salud colectiva también, que son muchos autores y autoras de Latinoamérica justamente que van a reflexionar sobre la salud en términos más bien colectivos e incluyendo estos debates sobre las condiciones sociales, culturales y económicas que hacen al proceso de salud, enfermedad, atención y cuidado. Entre autores, si les interesan, está Menéndez, está Laurel, Cristina Laurel, que es mexicana. Acá en Argentina está todo el Instituto de Salud Colectiva, que está en la Universidad de Lanús también. Después tenemos exponentes en Brasil, como Mergi, después de Sousa Campos, perdón. Después tenemos exponentes como Jaime Breil, de la epidemiología crítica en Ecuador. Digo, hay un montón de autores que podemos ver de distintos países que han pensado justamente esta temática, ¿no? Y han construido esta nueva corriente de pensamiento. Y para ir cerrando, Menéndez lo que va a decir es que en su propuesta no implica, su propuesta básicamente, restarle importancia o perder importancia o quitar la dimensión biológica del proceso de salud y enfermedad. No es esa la idea, ¿sí? No es decir esto no existe, no importa, sino que básicamente es pensar cuál es la jerarquía que tiene en el nivel de las explicaciones, ¿no? Cuál es la relación con otras dimensiones, ¿no? ¿Cuál es la relación con estas otras dimensiones que fuimos poniendo acá en debate, ¿no? Con las situaciones sociales, con las situaciones socioeconómicas, culturales y demás. Y por el otro lado, lo que va a decir Menéndez es que básicamente las formas de curar, las formas de morir, las formas de enfermar que se dan en una sociedad son la expresión de otras condiciones, ¿sí? De otras condiciones de vida, de otras condiciones más generales, de otras condiciones sociales más generales que se expresan en los individuos. Es decir, no hay que tampoco perder esa mirada sobre el sujeto individual, sino básicamente dar cuenta de cómo otros procesos más amplios van a impactar en esos individuos, porque finalmente quienes experimentan esas condiciones son personas, ¿no? Y para cerrar, ahí en los recursos, en el recurso 2, hay un cuadrito que viene de un texto de Laurel, Cristina Laurel, que le decía una antropóloga mexicana, que lo que hace ella es decir, bueno, vamos a analizar un poco la evolución de las enfermedades, más en términos de la epidemiología, a partir de algunos indicadores, ¿no? Justamente para ver esta cuestión, ¿no? De cómo no podemos pensar a la enfermedad por fuera de la historia. Y lo que hace ella es hacer una comparación entre distintas enfermedades, qué pasaba en México con eso en 1940 y qué pasaba con eso en 1970, ¿no? Y ahí ella
lo que va a decir es que hubo un cambio, ¿no? Un cambio en las enfermedades más prevalentes en México, y también hubo un cambio en lo que es la tasa o la incidencia de esas enfermedades en la población, ¿sí? Va a decir, bueno, en el puesto número 1 y en el puesto número 2, tanto en el 40 y en el 70, es la neumonía y la gastroenteritis, invierten su lugar, pero lo que sí baja muchísimo es la tasa de incidencia, ¿sí? Es decir, cuánto eso afecta a las personas o por qué las personas mueren a causa de esas enfermedades, ¿no? Entonces dice, bueno, claramente para pensar que alguien venga con esa problemática concreta, lo podemos pensar también en términos más generales, ¿sí? Y después, por otro lado, va a decir, bueno, también se da un cambio en el perfil epidemiológico de las poblaciones porque hay enfermedades que van a ir desapareciendo, ¿sí? Por cambios en las condiciones de vida de las personas, van a ir desapareciendo algunas enfermedades y van a acrecentarse otras, ¿no? Van a ir desapareciendo tal vez las enfermedades más vinculadas a las infecciosas y van a aparecer otras enfermedades vinculadas a problemas de corazón, a tumores malignos y demás, ¿no? Entonces hay un cambio en el perfil epidemiológico, en el perfil de las patologías que experimentan las personas. Y que esto se puede ver si hacemos un análisis histórico, ¿sí? Y lo pensamos no solamente en lo individual, sino en términos más generales. Y por último, en el cuadro, lo que hace Laurel es algo que yo siempre quise hacer y nunca pude. Básicamente es hacer una comparación entre las causas de las enfermedades, dividiéndolas por clase, por así decirlo, ¿no? ¿Cuánto afectan estas enfermedades a trabajadores y cuánto afectan esas mismas enfermedades a quienes ocupan un rol de gerente, por ejemplo? Y a la vez también lo que hace es comparar como qué enfermedades afectan más según el tipo de trabajo que se haga, ¿no? Entonces, en general, podemos pensar que hay, ¿no? una incidencia del lugar o del puesto o del lugar, la posición que uno tenga, que está más propenso a tener ese tipo de enfermedades según esa posición que uno tenga, y también que habría una cierta relación entre el trabajo, en las condiciones de trabajo, en las formas de trabajar y las enfermedades. Y en función de la industria en la que uno se desempeñe, tiene más probabilidad de padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los mineros de carbón, la tuberculosis y la bronquitis tienen más preponderancia que tal vez que el cáncer pulmonar, ¿sí? Entonces hay una relación entre la actividad y las enfermedades y también una relación entre clases. Y ese es un poco el aporte, o esa mirada es un poco el aporte que quieren pensar estos autores. Es decir, no dejar de ver lo individual, no dejar de ver lo biológico, no dejar de trabajar sobre eso, pero también tener en cuenta estas otras condiciones que podemos pensarlas como condiciones sociales o históricas y que hacen a la salud y la enfermedad de las personas. Bueno, vamos a pasar a los movimientos. Esta idea de movimientos, como les decía, es básicamente pensar algunas concepciones respecto a los sujetos, respecto al mundo social, ¿sí? Corrernos un poco de las definiciones de salud para pensar una propuesta de una mirada de esa complejidad que estuvimos justamente trabajando en la primera parte, ¿sí? La idea es pensar tres movimientos o tres desplazamientos, que son más una propuesta analítica, y llevarnos estas reflexiones para pensar de luego algunos problemas concretos de salud, ¿sí? Bien, bueno, el primer movimiento, volviendo a este primer elemento que señalábamos como característico de esta concepción de salud más restringida, que básicamente es el reduccionismo o el determinismo biológico, que básicamente lo que implicaba o lo que implica, ¿no? Esta mirada es reducir toda la complejidad del ser humano, ¿sí? La complejidad que tiene el mundo social, a una única dimensión, ¿sí? Es decir, que esa sea la única dimensión que explica las conductas, las formas, las problemáticas sociales, que básicamente sería la biología, ¿no? La cuestión vinculada estrictamente a lo biológico. Esta idea de determinismos o reduccionismos viene de Chiringuini, que es una antropóloga, allá asienten, genial.
e incorporar algunas otras lecturas que por ahí no están tan vinculadas a lo que es estrictamente la salud para pensar cosas de la salud era un poco la propuesta. Básicamente lo que hace el reduccionismo o el determinismo biológico es explicar cualquier tipo de conducta humana a través de justamente la biología, a través de la cuestión genética, ¿no? Como si hubiese algo de lo hereditario, de lo heredado, ¿sí? Por heredar determinadas características, yo me comportaría de determinada forma, ¿sí? Por otro lado, ese reduccionismo o este reduccionismo lo que hace es pensar que las causas de los fenómenos sociales, ¿sí?, deben buscarse únicamente en la biología de los actores y que las diferencias, lo que hablábamos recién, ¿no?, las desigualdades sociales y económicas, pueden ser explicadas por características biológicas y o por las capacidades individuales de las personas. Esta mirada podemos verla, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, cuando surgen las primeras teorías sobre el delito, ¿no? Las primeras teorías sobre el delito, por ejemplo, lo que hacían era tratar de explicar por qué alguien cometió un delito a partir de características fisiológicas de la persona, perdón, fisionomía sería como características físicas de la persona, ¿sí? Es decir, bueno, si yo tengo determinado tamaño de cráneo y determinada composición y demás, tendría más propensión al delito, ¿sí? Esas eran teorías que explicaban el delito, un fenómeno tan complejo como el delito, a partir de esa mirada. Incluso estas miradas, ¿no?, centradas en esta idea de la individualidad o de pensar un fenómeno social desde la individualidad, podrían llevar a tener una explicación de, por ejemplo, un fenómeno extendido como la pobreza, ¿no?, que estábamos charlando justamente hoy, por las características de los individuos que están en esa condición, ¿sí? Es una lógica que a veces está muy arraigada, ¿no?, de esta idea de, bueno, no se esforzó lo suficiente, ¿no?, para alcanzar una mejor situación. Es básicamente esa idea, ¿no?, reducirlo a la individual de explicar un fenómeno social, un fenómeno que trasciende al individual, porque, digo, más allá de los individuos que sufren esa situación o que experimentan esa situación, ese fenómeno surge en la década de los 70 y todavía está hasta hoy en día. Entonces hay algo más allí que trasciende a lo individual. Y por otro lado, los fenómenos sociales son iguales a la suma de los comportamientos individuales, y aquí me refiero nuevamente a lo mismo, ¿no? Esto, yo por ejemplo, ahora soy quien está dando este encuentro, ¿no? Pero el miércoles que viene va a haber otra persona, o sea, no voy a estar yo. Entonces, hay algo que es básicamente esta lógica de, podemos pensar el sistema educativo, de una clase o demás, que va más allá de mi persona, ¿sí? Es un rol que estoy ocupando en este momento y hay cosas que no se pueden explicar simplemente con la individualidad de los sujetos. Entonces, lo que hace Chiringuini es pensar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias que han tenido esta mirada biologicista sobre el ser humano en la historia, ¿no? ¿Tiene consecuencias la mirada teórica que uno tenga, las definiciones, las concepciones que uno tenga sobre la práctica, sobre lo político? Sí, ¿no? Entonces, eso, como ese ejemplo que planteaba la compañera, u otros ejemplos que podemos pensar, implican, más en general, ¿no?, de pensar que la teoría, ¿no?, ¿por qué reflexionamos o tratamos de teorizar o de pensar conceptos? ¿Sí? Entonces, depende cómo qué concepción yo tenga de la salud, por ejemplo, es cómo yo voy a después pensar mi práctica, en lo concreto. ¿Sí? Entonces, hay una consecuencia práctica y por ende una consecuencia política de cómo yo defino desde qué lugar me posiciono teóricamente. Y por eso no solamente es teoría, ¿sí? Y las consecuencias, algunas consecuencias, una la pone Chiringuini en el texto y otra yo me tomé la licencia de sumarla, es básicamente que a través de la biología, ¿sí?, a través de ciertas características biológicas de los sujetos, ciertos rasgos físicos de los sujetos, ¿sí?, de la anatomía de los sujetos, se han construido históricamente sistemas de exclusión, ¿sí? Ese elemento, ¿sí?, la biología en esos términos, únicamente pensada en esos términos, ha permitido construir sistemas de exclusión y violencia sobre determinados sujetos, ¿sí? Entonces, no es neutral y no es que no tenga importancia esa mirada, ¿sí?, o esa mirada de cómo entendemos a los seres humanos. Y dos ejemplos que traje es, por un lado, la idea de raza, ¿no? Por ejemplo, cómo a través de pensar únicamente a los seres humanos por su color de piel, ¿no?,
ha llevado a crear sistemas de segregación que fueron básicamente el apartheid sudafricano. Pensemos los esclavos, ¿no? Los esclavos eran esclavos negros. Digo, entonces a partir de esa característica biológica, ¿sí?, se construyeron sistemas de exclusión y violencia sobre determinados sujetos. Entonces no es menor pensar o explicar al ser humano únicamente desde eso, ¿sí? Porque ahí la superioridad de unos sobre otros estaría basada exclusivamente en esa característica. Y acá pongo un ejemplo que tiene más que ver con la cuestión de género, ¿no? Que tiene que ver con, básicamente, también pensar cómo durante mucho tiempo también la explicación sobre las construcciones o sobre el género se redujo a el sexo biológico o la genitalidad de las personas, ¿sí? Y a través de esa característica biológica también se construyeron sistemas de exclusión y violencia sobre determinados cuerpos, ¿sí? O también se asignaron tareas, roles y funciones a determinados sujetos por tener esa característica biológica, invisibilizando los procesos de construcción que habían detrás, ¿no? Entonces las mujeres de repente éramos más preparadas para realizar tareas de cuidado o para maternar, o teníamos una posición subordinada y teníamos que estar adentro de nuestras casas mientras el varón era el proveedor. Pienso también en otros cuerpos, en las disidencias, como otras formas fueron patologizadas durante mucho tiempo, ¿no? La homosexualidad considerada enfermedad hasta no hace tanto, hasta la década de los 80. Entonces, la biología, sí, en muchas veces, o centrarnos únicamente en esa reducción, hacer una reducción de la complejidad del ser humano a eso, ha permitido la construcción de estos sistemas de exclusión. Entonces, Chiringuini va a decir, bueno, ¿cómo vamos a superar este problema? Y va a plantear una idea que es el enfoque dialéctico, ¿sí? El enfoque dialéctico, tal vez quienes hayan leído a Hegel, sabrán de qué hablo con la palabra dialéctica, no nos vamos a meter ahí porque me van a tirar con algo, pero básicamente es plantear que el ser humano, el mundo social, lo social en términos generales, es tan complejo que una única lámpara o una única dimensión no puede explicar esa complejidad, ¿sí? Y por eso, pensando en esta interdisciplina y en estas múltiples carreras y visiones que hay, eso es lo rico, ¿no? Eso es lo que aportaría y que haría que podamos pensar los problemas desde su complejidad para poder abordarlos de determinada forma, ¿no? Entonces, pensar al ser humano desde esa complejidad. Y básicamente, este esquema que hice, bastante raro, podemos pensar al ser humano así, ¿sí? Esto es el ser humano. Con sus distintas dimensiones, ¿no? Las dimensiones biológicas por un lado y las dimensiones que podemos pensar como lo cultural, lo social y lo económico, ¿sí? Volviendo a esta idea que también dice Menéndez, de no tenemos que dejar una cosa de lado por la otra, sino ese nivel de jerarquía que le damos a estas cuestiones, o si lo pensamos interrelacionadamente, sin que una esté subordinada a la otra. Entonces, los seres humanos somos necesariamente estas dos instancias. Somos naturaleza y somos seres sociales, ¿sí? Y que ninguno de estos dos dominios está uno por sobre el otro, sino que esa relación es dialéctica y por lo tanto bidireccional, o sea, una sobre la otra. No la podemos pensar de forma escindida. La podemos pensar únicamente de forma escindida en términos analíticos, pero en la persona yo no puedo decir acá empieza la biología y acá empieza la cultura, ¿sí? Está todo el tiempo escindido, está todo el tiempo unificado eso, ¿sí? En la persona, en el ser. Y a la vez, algo que nos caracteriza a los seres humanos es que somos los únicos, la única especie en este mundo que somos quienes creamos esas condiciones materiales. Muchas veces esas condiciones obviamente nos vienen, son heredadas, no tenemos la capacidad de crearlas en ese momento, pero sí de transformarlas, ¿sí? Y en ese proceso hay un proceso de transformación de esa naturaleza, ¿sí? En general, y de transformación de nosotros mismos. Entonces, lo que dice Chiringuini, poniendo dos ejemplos que podrían pensarse estrictamente desde la biología, como el nacimiento o la muerte, es que si bien esos dos procesos son eminentemente biológicos, porque todos nacemos y todos morimos, lamentablemente se van a noticiar de que vamos a morir, en este momento se están enterando, pero esos dos procesos eminentemente biológicos son totalmente también sociales y culturales. Pienso en las distintas formas de procesar el parto, por ejemplo, y cómo eso se ha transformado históricamente o en distintas sociedades, en distintas culturas. Lo mismo con la muerte, ¿no? Cómo la muerte y la forma de procesar la muerte ha sido atravesada por las religiones, por ejemplo, ¿no?
en los países occidentales tendemos a tener una visión de la muerte más negativa y tal vez en otros países se celebra esa instancia y se piensa como una forma hacia un lugar mejor. Entonces, por ejemplo, pienso en quienes tienen que acompañar a enfermos terminales y demás. Tener estas cuestiones en la cabeza también puede ayudar a pensar estrictamente algo vinculado a la salud concreto, ¿no? El segundo movimiento que quería que hagamos es pensar la relación entre el sujeto y la estructura, ¿sí? Ese punto que está ahí es una persona. Es una persona, pero las personas, ¿estamos solas en el mundo? No. A veces nos gustaría, pero yo a veces estoy así. No, pero bueno, una persona que no está sola en el mundo, básicamente, hay otros, ¿no? Vamos a referenciarlo con otros puntos dentro de ese mundo. Y compartimos cotidianamente con otros, ¿sí? La experiencia de la vida cotidiana, ¿sí? Pero ¿les parece que uno puede moverse por el espacio de forma ilimitada? ¿Tenemos una capacidad de acción y de decisión ilimitada? ¿No? ¿Por qué? Hay otras personas que las tenemos que considerar, tratemos. Vivimos en sociedad, hay normas, hay derechos, hay un montón de cosas, ¿no? Hay condicionamientos sociales que podrían ser reflejados con ese cuadrado. Es decir, tenemos una capacidad de acción, tenemos una capacidad de decisión, tenemos una capacidad de encuentro con otros, pero esa capacidad es limitada, ¿sí? Está condicionada por todos estos condicionamientos que señalaron, que pueden pensarse con institucionales o incluso condicionamientos de índole socioeconómico, ¿no? Es decir, yo por ejemplo me gustaría sacarme un pasaje para ir a ver a Messi a Qatar y no me da el vuelo. Entonces la elección o la capacidad de elegir va a estar limitada justamente por esos condicionamientos sociales. Y a la vez esos puntos, esos individuos, esos sujetos, esos agentes, actores, como le queramos llamar, en función de la posición teórica que tengamos también, podemos pensar que los podemos agrupar de alguna forma, ¿no? Por ciertas características o ciertos rasgos similares los podríamos agrupar. Y ese agrupamiento que podemos hacer de individuos que a la vez están dentro de una estructura más amplia, que podemos pensar como lo social, las condiciones sociales, también pueden pensarse con distintas posiciones dentro de esa estructura social o de ese espacio social, que pueden pensarse en términos jerárquicos también, en términos de los recursos que uno tenga para decidir, para moverse dentro de ese espacio, que pueden limitar o potenciar mi capacidad de elección. Generalmente quienes están en la punta de la pirámide son menos que los que están abajo de la pirámide, ¿no? Y los que tienen más capacidad de decisión suelen ser menos que los que tenemos menos capacidad de decisión. Entonces, en este movimiento que quería que hagamos para pensar la relación entre el individuo y la estructura y el sujeto, hay muchas formas de clasificar, como les decía, ¿no? Hay muchas formas de clasificar o de crear grupos sociales. Y a mí, en lo personal, y como creo que como equipo coincidimos, que hay tres formas de clasificación o de agrupamiento de los sujetos que son estructurales o organizadoras de nuestro mundo, ¿no? de hoy en día, de lo contemporáneo. Uno es la clase social, ¿sí? Eso nos ubica en un determinado lugar, en ese espacio social, en ese espacio de posibilidades. La clase social, que puede ser pensada en términos de ingreso, en términos de trabajo, clase obrera, clase burguesía, clase media, clase baja, clase alta, ¿sí? Según como lo queramos clasificar o teorizar. Otro de esos aspectos, esas características que asignan posiciones de los sujetos dentro de ese espacio social es el género, ¿sí? La división sexual que existe en nuestro mundo, que asigna roles, tareas, como decíamos anteriormente, para varones, para mujeres, para otras disidencias. Y el tercer aspecto es la etnia o la raza, ¿sí? Lo que decíamos anteriormente, la pertenencia a una determinada comunidad en particular. Y a veces los sujetos no solamente tienen una de estas características, sino que comparten varias de estas características, ¿sí? Y eso hace que tengan una posición dentro de ese espacio social más subordinada, por así decirlo, ¿no? Hay una categoría que usa mucho alguien que estudia juventudes, que se llama una cierta acumulación de desventajas, ¿no? Es como que
empezamos, esas personas empiezan el partido en condiciones inferiores que otras, por así decirlo, ¿no? Ser mujer, ser migrante, ser trabajadora de la tierra, por ejemplo, pueden ser características que hagan que esas posiciones sean más complejas que otras, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo hasta acá? ¿Sí? Bien. Y por último, el último movimiento que les propongo hacer analítico para pensar lo social en general y aplicarlo eso a pensar la salud, es que, como decíamos, tenemos una estructura, tenemos condiciones, tenemos lo que se podría llamar sociedad. Tenemos a las personas, a los sujetos, a los individuos. Tenemos a otras personas que comparten características parecidas a la mía, mi grupo de nosotros, mi grupo de pertenencia, ¿sí? Con el cual yo me referencio, que comparto una visión del mundo, ¿sí? Porque me es más cercano por tener esas características. Y por otro lado hay otras personas que las percibo, las veo como diferentes porque tienen otras características, ¿no? En este caso ejemplificado con los colores, y que lo puedo pensar como un ellos, ¿sí? Como lo que implica lo otro, lo diferente. Eso puede ser agrupado de distintas formas, ¿no? Pero lo que me interesa de eso es pensar que esa agrupación, ¿no? De agrupar un nosotros y un ellos, un grupo de referencia, un grupo del cual me distingo, me difiero, es un poco la forma en que nosotros vamos a vincularlo con los otros, ¿sí? Es la forma en que nosotros vamos a establecer o a generar ciertas representaciones, juicios, valoraciones sobre los otros, y esos juicios, esas valoraciones van a ser construidos socialmente, y muchas veces nos va a pasar que vamos a interpretar el mundo desde nuestra propia posición y de nuestro propio grupo de referencia, y a pensar que los deseos, las expectativas, las formas de los otros tienen que ser iguales a las nuestras, ¿sí? Y pensarlas como universales, es decir, lo que hago yo, lo que hace mi grupo de referencia, que se puede pensar en términos muy, estructurales, digo, podemos ver múltiples oposiciones nosotros-ellos en nuestras sociedades, ¿no? Desde la relación docente-estudiantes, ¿no? Ahí podemos pensar un nosotros y un ellos. Podemos pensarlo en el fútbol, ¿no? Boca, River, por ejemplo. Podemos pensarlo en la política, ¿no? Peronismo, antiperonismo, peronismo, radicalismo, como lo queramos pensar. Lo podemos pensar incluso en los espacios de salud, los espacios hospitalarios, médico, paciente, profesional, paciente, ¿no? Esas distinciones. Y lo que genera esto es permitir, por un lado, que en ese grupo de pertenencia o de referencia generar procesos de identificación, y por el otro lado, poder construir la alteridad, es decir, lo otro, lo diferente, lo que no es igual a mí. Y lo que va a decir Chiringuini es que a veces esa mirada que uno tiene sobre el otro a través del grupo de referencia puede derivar en procesos como el nacionalismo, el clasismo y el etnocentrismo, ¿sí? Y ahora, con todo esto, que parece una gran ensalada de cosas, y con todo lo que estuvimos charlando antes, me interesaba trabajar sobre dos problemáticas de acceso a la salud, o dos problemas de salud que se pueden pensar en términos de acceso a la salud. Uno de ellos es a partir de un texto de estas dos investigadoras, una socióloga y otra trabajadora social, que hablan justamente de las barreras de acceso que experimentan mujeres migrantes bolivianas al momento de acceder al sistema de salud. Y lo que ellas parten es decir, bueno, la legislación argentina, el derecho reconoce que todas las personas que pisan nuestro suelo tienen derecho al acceso a la salud. Sin embargo, en los papeles podemos pensar una cosa, pero en la práctica esas mujeres experimentan múltiples procesos de discriminación y de segregación que hace que efectivamente no puedan acceder al sistema de salud. Entonces, lo que hacen ellas es básicamente analizar cuáles son las barreras de acceso que experimentan y después también en un segundo momento cuáles son las estrategias que desarrollan para afrontar eso. Vamos a quedarnos con los problemas y no con las estrategias. Invito a que lean el texto, porque si no, no vamos nunca más. Bueno, lo que ellas identifican son 4 grandes problemas vinculados a lo económico, a lo geográfico, a lo administrativo y a lo simbólico. Y dentro de lo simbólico van a decir que hay problemas vinculados a la diferencia entre el sistema sanitario en sus países de origen y el de acá. Cuestiones vinculadas a lo idiomático, ¿sí? A la comunicación, que eso lo va a trabajar Sofi en el encuentro 4, la cuestión de la comunicación, así que hacemos un spoiler. En tercer punto, la cuestión de la discriminación o de los mecanismos tutelares que ellas se enfrentan cuando acceden al sistema de salud.
Y acá, para charlar sobre esa, les había traído algunos ejemplos que están ahí en los recursos, si, si todavía los tienen por ahí. El recurso 3, creo que es, traje algunos fragmentos de entrevistas y diario de campo que ellas tienen en su trabajo. En el primer ejemplo, lo que hay es un registro de campo en el cual plantean como una de estas mujeres que viven en Mendoza, ¿sí? Son mujeres que viven en Mendoza y trabajan en la industria vitivinícola, cómo se tienen que trasladar para poder ir al hospital desde sus lugares de origen, y los turnos salen a las 7 de la mañana, entonces para llegar tienen que viajar toda la noche, ¿sí? Y esperar allí que les den un turno a las 7 de la mañana para poder atenderse, ¿no? Entonces, y dormir allí incluso con sus propios hijos. Entonces, lo que plantea un poco cómo esta podría pensarse como una barrera en términos geográficos, ¿no? De la cercanía de estas mujeres que tengan, por el lugar donde habitan, a un centro de salud, o en este caso a un hospital, para atender determinadas problemáticas. En el segundo ejemplo que traje es para pensar la cuestión económica, porque ellas plantean que trabajan durante ciertos periodos del año, que es el momento de la producción, y que no pueden faltar al trabajo, ¿sí? O sea, no pueden faltar al trabajo en un día, porque no están registradas, porque si faltan al trabajo las echan, o lo que fuese. Entonces eso dificulta el acceso al sistema de salud porque no se pueden pedir ese día. Entonces, solamente concurren en casos de extrema urgencia y concurren a la salita, ¿no? Al centro que tienen de cercanía, y no al hospital en caso de que sea un problema grave, porque implicaría tomarse todo el día. Otro problema es un poco lo que decía Manu en el primer encuentro también, con esta complejidad y esta fragmentación entre los distintos subsistemas de salud. Y un problema que ellas encuentran es que a veces cuando las registran y tienen obra social, a veces se complica más, porque para ir para hacer las órdenes y demás, tienen que ir hasta el centro. Y entonces eso implica tomarse otro transporte y es más complicado. O una cosa que en primera medida todos dijéramos, bueno, mejor que tengan obra social, que una persona tenga obra social. Pero eso complejiza un poco la situación, y que cuando van al hospital capaz no las quieren atender porque les salta, van a plantear que tienen obra social. Entonces eso hace a esa complejidad que decíamos en el primer encuentro del campo de la salud y el vínculo entre los distintos subsistemas. Y por último, los problemas que tienen más que ver con lo simbólico y con la cuestión de la comunicación. Barreras idiomáticas van a plantear que muchas veces se las trata de calladas, ¿sí? o que son tímidas, porque no hay una posibilidad de comunicarse o de que se las entienda. Entonces no le cuentan lo que les pasa, ¿sí? Si me duele algo, la verdad que prefiero no decirlo porque me van a tratar mal. Y después, también respecto a la diferencia entre el sistema de salud de sus lugares de origen y el de aquí. Esto me parecía súper interesante porque ellas planteaban, bueno, cuando yo recién llegué y llevé a mi hija, le hacían los controles, ¿no? Que pueden empezarse con el control de niño sano, controles más de preventivos, y ella en un primer momento pensaba que eso era algo malo, que le estaba pasando algo a su hija, porque en el país de origen no era algo muy común que sea eso. Entonces, algo que en primera medida podía parecer como algo positivo, lo podemos ver como algo positivo desde nuestro rol, tal vez para la otra persona era algo que le atemorizaba o le causaba miedo, por no conocer esa historia y esa trayectoria previa. Entonces, digo, incluso de las propias prácticas que las hacemos con las mejores intenciones, pueden generar estas barreras de acceso, o estas barreras simbólicas, por el no conocimiento respecto a lo cultural, o la cultura, o el sistema de salud de ese otro que estamos en relación, ¿no? Y por último, los ejemplos más estrictamente vinculados al racismo o a la discriminación, que tienen que ver con estrictamente momentos de discriminación por ser migrante, por la condición de la piel, ¿sí? Discriminación que es violencia, ¿sí? y que está puesta en palabras, ¿no? Y ellas relatan esas experiencias que viven al momento de acceder al sistema de salud. ¿Y por qué me parecía interesante esto? Porque más allá de los puntos que pueden pensarse en estas mujeres que viven en ese determinado lugar, salían un poco algunas cuestiones hoy en el debate, y es un problema que excede a la individualidad también, ¿no? Excede, y que capaz también aquí en nuestras comunidades o
cerca o lo podemos pensar también como otras mujeres migrantes que experimentan estas mismas problemáticas. Entonces pasa a dejar de ser un problema entre dos personas, o un médico que es malo, o este que es malo, o aquel que es malo, y no lo tenemos que pensar así. ¿Sí? Lo podemos pensar, no siendo esto lo que les decía, sino pensarlo como una problemática social. ¿Sí? Una problemática social nos invita a pensar las causas más profundas que hay detrás de estas cuestiones, y lo podemos pensar en términos de esta categoría que es de la antropología, que es el etnocentrismo, que básicamente es mirar o juzgar y ver al otro desde un lugar de inferioridad, ¿sí? Resaltando mis conocimientos o mis formas por sobre las de los demás. Y esto puede llevar a procesos como racismo, discriminación o imposición cultural, ¿sí? Es decir, incluso desde la buena voluntad, anular, ¿sí?, el deseo, el registro, las concepciones que tienen esos otros. Por último, la desigualdad social. ¿Sí? Otra problemática que está abordada de las ciencias sociales y que puede ser pensada para pensar justamente el acceso a la salud. Y acá traje un montón de cosas que no las voy a decir porque nos vamos a ir muy tarde, pero tiene que ver con cómo pensar la desigualdad social en términos de ingresos, ¿sí? En términos de, esto es un ejemplo de cómo el 1% más rico del mundo se lleva el 60% de los ingresos, o sea, 2.000 personas tienen más ingresos que los 4.600 millones de personas que están en el mundo, ¿no? Entonces, si no pensamos eso para pensar todo, va a ser difícil que encontremos una solución y una explicación. Pero también, sí, la desigualdad se puede pensar solamente en términos de ingresos y no tenemos que pensar también, como decíamos antes, en términos de acceso a un montón de derechos, ¿sí? Al trabajo, a la vivienda, al hábitat y más, a la educación y, por supuesto, a la salud.